Aleluya. Gloria a Dios. Jesucristo es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios nos dio libre albedrío. O sea que podemos elegir. Tenemos la autoridad de elegir. Amén. Pero la persona sabia usa ese poder del libre albedrío, el poder de elegir, para hacer la voluntad de Dios. Amén. Nuestro ejemplo es el Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, vino aquí en la tierra, vivió aquí en la tierra, y Él eligió de hacer la voluntad del Padre. Él sometió su voluntad a la voluntad de Dios y Él proclamó en todo lugar y en todas partes de que Él estaba aquí en la tierra para hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Amén. Nosotros como creyentes, como nacidos de nuevo, ciudadanos del reino de Dios, discípulos de Jesús, tenemos que seguir su ejemplo de hacer la voluntad de Cristo, la voluntad de Jesús, que es la misma voluntad del Padre aquí en la tierra. Amén. De ceder nuestra voluntad a la voluntad del Padre, que la voluntad del Padre sea lo primero en nuestras vidas. Amén. Eso es la voluntad del Padre para nosotros, que nosotros hagamos su voluntad, pero esa decisión la tomamos cada uno de nosotros individualmente. Elegimos si hacemos la voluntad del Padre o no. Amén. Pero la sabiduría es hacer la voluntad del Padre. Amén. Hacer su voluntad, porque por eso estamos aquí en la tierra. Para eso hemos nacido de nuevo, para hacer la voluntad del Padre, para expandir el reino de Dios. Amén. Para llevar el evangelio en los lugares donde vayamos. Amén. Gloria al Señor, de glorificar su nombre con nuestra vida. Esa es la voluntad del Padre, que lo glorifiquemos. Amén. Aleluya. Vayamos al Salmo 40. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Nos dice la palabra de Dios. Salmos 40. Amén. Aleluya. Comencemos el versículo 6. Amén. Están todos. Vamos a ir despacio. Vamos a correr. Y nos dice la palabra de Dios en Salmos 4, versículo 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Es una profecía sobre Jesús. Amén. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Gloria al Señor. Entonces es una profecía sobre nuestro Señor Jesús, que vino a hacer la voluntad del Padre, que a Él le agradaba hacer la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Y por qué habla aquí de sacrificio, ofrenda? Acuérdense que en el Viejo Testamento las personas tenían que hacer ofrendas, sacrificios. Pero con el tiempo las personas se volvieron monótonas. Ya no estaba el fervor, el corazón, la devoción de cuál era el sentido de las ofrendas, de los holocaustos. Ellos perdieron todo eso. Ya lo hacían como una monotonía. Ya no tenía
para algunos de ellos ya no tenía esa realidad, esa verdad, esa importancia. Amén. Entonces es que el Señor tenía el perfecto sacrificio que era Jesús. Amén. Que se iba a manifestar aquí en la tierra. Porque ya eso iba a pasar de que los hombres tenían que matar animales, sacrificar animales para agradar a Dios. Ahora venía el perfecto sacrificio que al Padre le agradaba, que era Jesús. Amén. Y no solo el sacrificio se completó cuando Jesús fue a la cruz, sino en ese caminar de obediencia que Jesús demostró aquí en la tierra, esa obediencia al Padre, que Él no está enfocado en nada, en ninguna otra cosa, sino hacer la voluntad del Padre, y Él la declaró. Amén. De que Él estaba aquí en la tierra para hacer la voluntad del Padre, y Él la hizo, y todo el mundo vio Él hacer la voluntad del Padre. Amén. Gloria a Dios. Porque si para nosotros el sacrificio que el Señor le agrada es la obediencia, hermano. Es la obediencia. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a ver este mismo escrito en el Nuevo Testamento. El escritor de Hebreo declaró la misma palabra que estamos leyendo aquí. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Hebreos capítulo 10. Vayamos juntos. Ahí es que vamos a ir muy despacio. No vamos a correr, porque esto no es de carrera. Hebreos capítulo 10. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Amén. Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Amén. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Les dije Hebreos capítulo 10. Amén. Aleluya. Leamos juntos. Comenzamos en el versículo 4. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Recuerda que en el Viejo Testamento los pecados no se borraban, sino como cubrir los pecados, ¿cierto? Porque el próximo año tenían que hacer lo mismo por el pecado. El siguiente año tenían que hacer lo mismo. Amén. Aleluya. Versículo 5 dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Hablando de Jesús, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Sí, es lo mismo que en Salmo 40, que Jesús, hablando de Jesús, aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy en la tierra para hacer tu voluntad. Amén. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. Gloria al Señor. Entonces, vemos que Jesús vino aquí a la tierra a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y seguimos leyendo. Sigamos hasta en el versículo 8. Dice, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para estar este último. O sea, lo primero era del Dios Testamento, en la ley, sacrificio, ofrenda de amén. Todas esas cosas pasaron cuando Jesús vino. ¿Okay?
porque ahora iba a haber un solo sacrificio. ¿Cuál era? El sacrificio de obediencia de Jesús, de hacer la voluntad del Padre, de ir a la cruz por el pecado de todos. No había que hacer más ofrenda, más sacrificio por el pecado, porque era uno el aceptado sacrificio, el sacrificio de obediencia de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Él se entregó, Él sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Amén. Hizo solo la voluntad del Padre aquí en la tierra, hermanos y hermanas. Y nosotros, como hijos de Dios también. Amén. Aleluya. Jesús es el primogénito. Amén. Que vino del cielo y el primero resucitado de la muerte, como dice la palabra de Dios. Pero nosotros también somos hijos. Él es el primogénito, pero nosotros también somos hijos. Estamos aquí para hacer la voluntad del Padre. Eso es lo primordial para cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Es hacer la voluntad de nuestro Padre celestial. Y por eso se nos dio el libre albedrío, para que nosotros de corazón, amén, de nuestra propia voluntad, sometiéramos nuestra voluntad a la voluntad del Padre, no como unos títeres, no como un autómata, sino como persona racional, pensar, dice, esto es lo que requiere mi Padre de mí, que yo haga su voluntad. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Entonces estamos aquí para hacer la voluntad del Padre. Amén. No ir a la cruz, porque eso ya fue. Amén. Aleluya. No hacer una cantidad de ritos, tampoco, porque esos todos fueron abolidos cuando Jesús vino, pero de obediencia, amén, obediencia, aleluya, ceder nuestra voluntad a la voluntad de Dios, ceder ese libre albedrío a la voluntad del Padre para glorificar a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo, amén, gloria al Señor, aleluya, para eso estamos aquí. Que no haya ninguna duda para qué estamos aquí en la tierra. Jesús no tuvo ninguna duda. Por eso Él siempre declaró, estoy aquí para hacer la voluntad del Padre. No mi voluntad, pero tu voluntad sea hecha. ¿Recuerda cuando Jesús le enseñó a los discípulos, cuando los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos? Jesús le enseñó a orar. La oración que le llamamos el Padre Nuestro. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Amén. Eso le enseñó Jesús a sus discípulos. Eso es lo primero que hay en esa oración. Lo demás es segundo. Sí. Primero es la voluntad de Dios. Muchos están buscando prosperidad, muchos están buscando bendiciones. Pero si hacemos la voluntad de Dios, hermano, tenga por seguro que Dios lo bendice. ¿Okay? Pero la voluntad de Dios, primero Jesús, todo eso, la voluntad de Dios. Por eso Él declaraba en todo lugar, estoy aquí para hacer la voluntad de Dios, no mi propia voluntad. No crean que estoy buscando fama, no crean que estoy buscando cosas materiales, estoy aquí para hacer la voluntad del Padre. Y eso tiene que ser para cada uno de nosotros. ¿Okay? Aleluya. Pero nosotros tenemos que decidir, porque esa es la voluntad del Padre, pero cada uno de nosotros tiene que decir si eso es lo que tú deseas hacer. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bien, sigamos leyendo. Vamos a ir a Mateo, capítulo 6. Amén. En Mateo capítulo 6, en el versículo 33, que vemos en este capítulo, hay muchas cosas. Y
habla de cosas que las personas necesitan en esta vida, ¿cierto? Y de que nuestro Padre es el que provee todas esas cosas. Ustedes pueden leer en su momento de estudio de la palabra de Dios y oración, pueden leer todo el capítulo, estudiar todo este capítulo 6. Pero aquí en verso 33, Mateo capítulo 6, versículos 33, entonces vemos que hay muchas cosas, las personas necesitan, y habla que los gentiles, como dice, hacen todo lo que sea y se preocupan por esas cosas. Pero nuestro Padre Celestial no quiere que nos preocupemos por esas cosas, pero sí nos dice algo. Amén. En Mateo 6, versículo 33, escuche la palabra de su Padre. Mateo capítulo 6, versículo 33. Recuerden, todo lo que dijo Jesús fue conforme a la voluntad del Padre. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas busca primeramente el reino de Dios. ¿Sí ve? Mas busca primeramente el reino de Dios. ¿Okay? Primero que todo es el reino de Dios. Amén. La voluntad de Dios. Gloria a Dios. En la Biblia, en la Santa Biblia, es la palabra de Dios. Amén. Aquí conocemos la voluntad de Dios. Amén. Pero hay una voluntad de Dios que es personal para ti. No es contrario a su palabra, pero algo personal para ti. Entonces tú tienes que averiguar cuál es eso y hacerlo, porque eso es lo que agrada al Señor, la obediencia. Como cuando el Señor me mandó a Colombia con mi familia para levantar la obra en Colombia. Eso fue la voluntad de Dios y habló específico. Okay. Amén. Muchos dijeron, oh no, tú estás loco, ¿cómo es así? Que te va a ir, ¿cómo el Señor te va a mandar de aquí para allá? Ya que el Señor ha mandado a diferentes lugares, ¿quién lo mandó? ¿Sí? Esa era su voluntad para mí y mi familia. Okay. Yo escuché del Señor y a su debido tiempo el Señor me mandó. Okay. No fue enviado por hombre, fue enviado por Dios. Okay. Fue la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que es la voluntad del Padre para que mí y mi familia. Okay. Dice, más busca primeramente el reino de Dios. Primeramente es el reino de Dios, hermano. Tú puedes tener muchas vocaciones aquí en la tierra. Tú puedes ir maestro, ingeniero, ok, porque te gusta hacer algo. Amén. Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti personalmente? Okay. Amén. De pronto es que si seas un maestro de escuela, ¿cierto? Y por medio de eso tú estás alcanzando con la sabiduría de Dios. Pero tú tienes que encontrar esa voluntad de Dios. Pero ya sabemos cuál es la voluntad general de Dios para nosotros los creyentes. Amén. Está escrito aquí en la Biblia. No la va a encontrar en ningún otro lugar, sino aquí en la Biblia. Y la personal las encuentra en oración, en estudio de la palabra de Dios. Amén. Y tú no vas a tener ninguna duda de que eso es lo que el Señor quiere que tú hagas. Yo no tengo ninguna duda. Yo sé lo que estoy haciendo. Eso es lo que el Señor quiere que yo haga. Amén. Es enseñar y predicar la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios con los que Él quiera, ir donde Él quiere que yo vaya. Amén. Aleluya. Mateo 6, versículo 33. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente, tú entiendes lo que significa primeramente. Primeramente que todo hay que buscar el reino de Dios y toda su justicia. Amén. Primeramente. Esto es para todos los creyentes. Amén. Aleluya. Ya sabemos, esta es la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice, todas estas cosas serán añadidas. Las cosas que están aquí escritas en este capítulo, que las personas se preocupan, que andan con afán y ansiedad. Amén. Pero el Señor dice, no ande con afán ni con ansiedad, sino primeramente busca el reino de Dios y toda su justicia. El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces vemos cuál es la voluntad de Dios. Que todo creyente, que todo hombre y mujer nacido de nuevo, busque primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Ok? Es la voluntad de Dios. Para ti, para mí, para todos los creyentes.
y todas esas cosas serán añadidas. Amén. Entonces, hermano, esto es general para todos los creyentes, pero como le dije anteriormente, pero hay algo también personal que el Señor quiere que tú hagas por Él. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Eso es entre tú y el Señor. Pero cualquier cosa que el Señor te llama a hacer, personalmente para ti, para Él, pero tú, o el llamado que Él te haga a ti, es entre tú y Él. Amén. Gloria a Dios. Tú el que tienes que saberlo sin temor a duda o sin una sombra de duda. Tú tienes que saberlo. ¿Ok? Alguien te puede decir, pero si no viene de Dios, tú no vas a estar seguro. Siempre vas a tener duda. Siempre vas a tener, pero si sabes que el Señor te lo reveló de cualquier manera, como Él quiere revelártelo a ti, tú vas a estar seguro. Y si cuando estés tú seguro que el Señor te lo reveló, que el Señor te habló, que el Señor te mostró, hazlo. Hazlo. Amén. Sea de tu voluntad la voluntad de Dios. Él cuidará de ti. Amén. Entonces, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Recuerda que en mi Biblia esto está en rojo. O sea que nuestro Señor Jesús directamente habló esta palabra. No fue Pablo, no fue Pedro, no fue Juan, ninguno de los apóstoles, sino nuestro Señor Jesús habló directamente estas palabras, salieron de sus labios estas palabras. Amén. Gloria al Señor. Te recibe. Haz la voluntad. Me acuerdo cuando el Señor me habló esta palabra a mí, personalmente. Esta es la resolución para ti. Me acuerdo que ese día iba manejando hacia una reunión con unas hermanas y el Señor me habló esta palabra. Y cuando llegó a la reunión, la hermana que era la que precedía esa reunión, la líder de ese ministerio, nos pregunta cuando estamos en oración, ¿cuál es a cada uno de nosotros, cuál es la resolución que tú tienes para el próximo año? Porque fue al final de año. Yo no sabía que yo iba a preguntar eso, porque hace tiempo que no escuchaba esa palabra. Esa palabra la escuchaba yo cuando, antes de ser cristiano, que las personas hacían eso, pero nunca la había, en el círculo cristiano yo estaba viviendo, no escuchaba esa palabra. Pero mi Señor ya la sabía, el Espíritu de Dios ya sabía que me iban a hacer esa pregunta. Entonces yo respondí esto, porque eso es lo que me dio el Espíritu del Señor cuando iba hacia la reunión. Esta es la resolución para ti y tu familia. Esta es. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, si yo creo que el Señor me habló, y esto fue lo que le respondí a las hermanas en medio de las otras personas que están en la reunión, esta es mi resolución para mí y mi familia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo cuando escuches? Tengo que ceder mi voluntad a la voluntad de Dios, que esta es la voluntad de Dios para mí, que primeramente para mí, que buscar el reino de Dios y su justicia, todo lo demás sería añadido. Aunque esto es una palabra general para todos los creyentes, el Señor me la habló a mí personalmente en ese momento. Amén. Porque Él sabía que me iban a preguntar. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Amén. Entonces tenemos que creerle a Dios, tenemos que creerle a Jesús, tenemos que creer en su palabra. ¿Ok? Y hacer su voluntad, ceder nuestra voluntad a su voluntad. Amén. Gloria a Dios. Y Él cuida de nosotros. Él ha cuidado y seguirá cuidando de nosotros. Dice su palabra que Él nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Estará con nosotros hasta el final del tiempo. Amén. Gloria, pero hay que creer. Aleluya. Por eso es importante, hermano, estudiar la palabra, meditar en la palabra de Dios día y noche. ¿Para qué estudiamos la palabra? Para ser conforme. ¿Ok? Esto le dijo el Señor a Josué, cuando Josué fue delegado para guiar a los hebreos.
que meditar la palabra, la ley, día y noche, para que hiciera conforme, para que no se fuera ni a la izquierda, ni a la derecha, ni a la izquierda, ¿ok? Sino que hiciera conforme, y el Señor estaría con él, así como estuvo con Moisés, que él nunca los dejaría, ni nunca los abandonaría. Lo mismo con nosotros, hermano, pero tenemos que hacer su voluntad. Amén. Gloria a Dios, su voluntad. Muchos creyentes piensan que si hacen la voluntad de Dios, Dios no los va a bendecir, que ellos tienen que hacer otras cosas y alejarse de la voluntad de Dios para conseguir lo que quieren conseguir. Pero están equivocados. Lo único que se traen es cansancio y dolor de cabeza. Y hasta frustraciones, que a muchos lo ha hecho alejar del Señor o hacer cosas indebidas, torcer la verdad de la palabra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Elige la voluntad de Dios por encima de tu voluntad. Siempre, siempre elige la voluntad de Dios. Eso lo hizo nuestro Señor Jesús cuando caminó aquí en la tierra. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando el apóstol Pablo dijo, sé imitador de mí, porque yo sigo a Jesús. Él no estaba hablando de otras cosas, sino de hacer la voluntad de Jesús, que es la misma voluntad de Dios. Amén. Y nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Jesús fue nuestro ejemplo. Y nos dejó ejemplo de que Él vivió para la voluntad del Padre. Y Él nunca se apartó de la voluntad del Padre, ni a la derecha ni a la izquierda. Amén. Y cuando Él fue a la cruz fue porque fue la voluntad de Dios, no porque Él quiso. ¿Se acuerda cuando Él oró en Getsemaní? Que el sudor fue sangre. Y dijo, Señor, si es posible, haz que esta copa pase, pero que no sea mi voluntad, pero que tu voluntad sea hecha. Si siempre fue la voluntad del Padre. Hasta en los momentos más difíciles, Jesús eligió la voluntad del Padre. Sí. Él sabía todo el dolor. Él sabía de que todo el pecado del mundo iba a caer sobre él. Pero él eligió la voluntad del Padre. Aleluya. Nosotros siempre vamos a encontrar en situaciones que tenemos que elegir. Elegimos nuestra voluntad o la voluntad de Dios. Siempre va a haber momentos para elegir. Momentos siempre. Pero cuando tú estás establecido en la verdad, estás establecido de para qué estás aquí en la tierra, te va a ser más fácil de elegir. No va a haber duda, sino que tú dices, esta es la voluntad de Dios, elijo la voluntad de Dios primero que mi conformidad. ¿Sí? Primero que mi bienestar, elijo la voluntad de Dios. Los discípulos lo hicieron, fueron perseguidos, perdieron sus propiedades, pero eligieron la voluntad de Dios. Prefirieron seguir al maestro. Ese es un verdadero discípulo. Es un discípulo, un seguidor disciplinado. ¿Okay? Una persona que siga a su maestro y su enseñanza. Amén. Gloria al Señor. Entonces, nosotros como discípulos de Jesús somos hijos de Dios, pero también discípulos de Jesús. Seguimos a nuestro maestro que es Jesús, nuestro Señor. Seguimos a Él y a su enseñanza. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Recuerda que la Escritura nos dice que esto lo escribieron para nuestro ejemplo. Para que tomemos ejemplo y sigamos los buenos ejemplos.
Recuerda cuando su estaba pequeño y su mamá, su papá le decía, sigan los buenos ejemplos. Sigamos los buenos ejemplos. Amén. Jesús nos dejó ejemplo. Entonces, les digo de nuevo, elija la voluntad de Dios encima de tu voluntad. Por encima de todo, elige la voluntad de Dios. Sigamos aquí en Mateo, pero vamos al capítulo 26. Amén. Jesucristo es el Señor. Amén. Él te ama. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso nos habla. Todo el tiempo le está hablando. A través de su espíritu. A través de su palabra. Siempre el Señor está hablando. Está hablándonos a todos ahora mismo, en este mismo momento. ¿Ok? Aleluya. Recuerden. Vamos a leer lo que les dije cuando Jesús estaba orando en Getsemaní. Vamos a leerlo aquí en Mateo 26. ¿Ok? Empecemos el versículo 36. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Amén. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentado aquí, entre tanto que voy allí y oro. Recuerden, Jesús oraba todo el tiempo. También tenemos que orar todo el tiempo. Amén. Orar con Dios todo el tiempo. Jesús lo hacía. Tenemos ejemplo. Amén. Versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús sabía lo que le venía. Amén. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y vela conmigo. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, estoy hablando con el Padre, pasa de mí esta copa. Esta copa es lo que le iba a suceder. Pero no sea como yo quiera, sino como tú. Amén. Aleluya. O sea que Jesús dijo: no es como yo quiero. Yo quisiera que no, que hubiera otra manera de que los hombres fueran redimidos. Estoy parafraseando, estoy hablando. Pero, hey, si no hay otra manera, si esta es la única manera, que se haga como tú lo has diseñado. O sea, Jesús se dio su voluntad a la voluntad del Padre. Tu voluntad, Padre. Amén. Aleluya. Dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, si es posible, Padre, ¿por qué no busca otra manera de hacer esto? Aleluya. De salvar a los hombres. Pero el mismo Jesús ahí, porque él sabía cuál era la voluntad del Padre para él, dijo: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aleluya. Que nosotros podamos en todo tiempo y en toda ocasión, hermanos y hermanas, que podamos decir: Padre, no como yo quiero, sino como tú quieres, como tú lo has diseñado, como tú lo has decretado, como tú lo has declarado. Que lleguemos a ese lugar de seguridad y confiemos en el Padre, de lo que Él dice, que lo que Él diseñado es bien y está bien, que no hay ninguna mancha en lo que Él ha enseñado, ha decretado, ha declarado. Que nosotros nomás digamos: sí, Padre, así como tú lo has dicho, así como tú lo has diseñado, así como tú lo has declarado, así como tú quieres que se haga. Así es, Padre, así mi carne no quiera.
Así mis emociones no quieran, pero que se haga como tú quieras. Que tu voluntad sea hecha. Padre, cedo a tu voluntad. Me rindo a ti, Señor. Como dice la canción, me rindo a ti, Señor. Me rindo completamente a ti, Señor. Haz tu voluntad en mi vida. Aleluya. Gloria al Señor. Haz tu voluntad en mi vida. Oh, aleluya. Gloria al Señor. Que se haga la voluntad de Dios. Solamente en nuestra vida, hermano. Nada más. La gracia de Dios está para ahí. Está para nosotros, hermanos. Sabemos que la gracia de Dios no solo es el favor inmerecido de Dios, pero también el poder de Dios para poder hacer su voluntad. ¿Ok? Es el poder de Dios para ayudarnos a obedecerle. Es el poder de Dios para negarlo a nosotros mismos. Esa es la gracia de Dios. Por eso Pablo siempre saludaba a los hermanos y le declara la gracia de Dios a los hermanos. Cuando él escribía sus cartas. Sabía que necesitamos esa gracia de Dios poderosa. Aleluya. Gloria al Señor. La gracia de Dios. Cuando esté en momentos débiles, declara esa gracia de Dios. Aleluya. Es disponible para ti y para mí. Para todos los creyentes. Toda hora, en todo momento, hermanos y hermanas. Aleluya. Esa gracia de Dios nos carga en momentos difíciles. Momentos de angustia. Momentos de persecuciones. Aleluya. Gloria a Dios. Hacemos a Juan al capítulo 4. Aleluya. Y nos dice la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Que la palabra de Dios sea tu delicia como fue para nuestro Señor Jesús. Juan capítulo 4. Dígame. Esta es la historia cuando Jesús estaba hablando con la samaritana ahí en el pozo de agua, y Jesús empezó a declararle la vida de ella. Esa mujer se maravilló de todo lo que le dijo Jesús, y fue al pueblo y le dijo a todas las personas de que lo que le había hecho Jesús, y ella creía que Jesús era el Mesías. Vinieron las personas a ver quién era ese hombre y a escuchar de la boca de Jesús. Y Jesús le habló a ellos, le declaró a ellos la verdad. Que de ellos recibieron y dijeron, le creemos. No porque tú nos dijiste, le dieron a la muerte, sino porque lo escuchamos de él. Oh, gloria a Dios, gloria al Señor. Amén. Aleluya. Entonces vinieron discípulos de Jesús trayéndole comida. Amén. Yo venía trayéndole comida y ellos venían contentos. Vamos a darle comida a nuestro Señor Jesús. Necesita que comer. Amén. Aleluya. Y mire lo que le respondió Jesús a ellos. En Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Gloria al Señor, aleluya. ¿Sí? Mi comida. O sea, Jesús estaba declarándole, como él siempre declaró que él estaba aquí para hacer la voluntad del Padre. Dice, para mí más importante es hacer la voluntad del Padre, más que la comida, más que el disfrute de esta vida, más que las cosas materiales. La voluntad de Dios para mí es lo más principal, es mi todo, es mi sustento. Eso es lo que está declarando Jesús, es mi sustento. Que la voluntad de Dios, hermano y hermana, venga a ser lo que fue para Jesús, nuestro Maestro, nuestro Dios, nuestro ejemplo. Nos dejó el ejemplo. Que la voluntad de Dios venga a ser como fue para Jesús. Igualito. Nuestro todo. Hacer su voluntad que sea nuestro todo. Terminar lo que Él lo mandó a hacer que sea nuestro todo. Que no haya ninguna duda. Que no estemos divididos entre esto y lo otro.
entre este mundo y el reino de Dios. No, no, no. Primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Que eso sea lo primero, hermanos. Lleguemos a ese estado de que muramos al yo. Amén. Todo sea la voluntad de Dios para nuestra vida. Aleluya. Muchos dirán, ¿y entonces qué? ¿Y mi familia? Hermanos, si usted se dedica a la voluntad de Dios, Señor, cuida de su familia, cuida de usted, cuida de su familia. Los protege de sus enemigos. Los protege de los que le desean mal. ¿Ok? Dedique la voluntad de Dios. O usted no ha leído la palabra que dice, cuando el camino del hombre agrada al Señor, hasta con su enemigo lo hace que tengan paz. Estoy parafraseando. ¿Ok? Hasta con los que no lo quieren, tienen que decir, wow, es una mujer de Dios. Sí, yo no me gusta ella, pero no puedo hacerle mal a una mujer de Dios. O es un hombre de Dios. Porque usted está dedicado a agradar al Señor, a hacer su voluntad. Cuando los caminos del hombre agradan a Dios, Él hace que sus enemigos estén en paz con Él. ¿Qué nos está diciendo nuestro Padre Celestial? Que primeramente hagamos su voluntad, que su voluntad sea primeramente. Que busquemos el reino de Dios y su justicia primeramente. Primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia. Si hay todo lo demás, Él se encarga de todos los demás. Él es nuestra protección, nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza. Y Él nunca nos va a dejar ni nos va a abandonar, hermanos y hermanas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Amén. Solo caminemos en su voluntad. Aleluya. Primeramente, busca el reino de Dios y su justicia. Padre, no mi voluntad, pero que tu voluntad sea hecha en mi vida. Que tu voluntad sea hecha en mi vida así como tú ya la estableciste en el reino. Padre mío, hazla. Y el resto se encarga el Señor. Amén. Aleluya. Sigamos aquí en Juan. Vamos al capítulo 6. Diga aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Capítulo 6. Amén. Esta es la palabra de Dios. Gócese. Aleluya. Gloria a Dios. En versículo 38, nuestro Señor Jesús declara. En Juan capítulo 6, versículo 38. Dice, porque he descendido del cielo. Amén. No para hacer mi voluntad. Me repite. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Aleluya. Recuerda que Jesús dijo, así como el Padre me envió, así también yo lo envío a usted. ¿Okay? El Padre envió a Jesús a hacer su voluntad. Entonces, así mismo Jesús nos envió a nosotros a que hagamos la voluntad del Padre aquí en la tierra. Para eso estamos aquí, hermanos y hermanas, para hacer la voluntad de Dios. Amén. Que lo tengamos bien claro. No haya ninguna duda de que para eso estamos aquí, para eso nacimos de nuevo. La palabra ya está declarada, dice que el que ha nacido de nuevo ya no vive para él mismo, sino para aquel que lo salvó. ¿Quién nos salvó? Jesús. Amén. Jesús. Entonces tenemos que ir para Él. Me recuerdo una vez, el Señor me pasó toda mi vida como una película, puso ahí en mi pared una pantalla y mostró toda mi vida, hermanos. En todas fases de mi vida, en todos momentos de mi vida me la pasó ahí en momento. Y en cada parte que me mostraba, me preguntaba, ¿quién te salvó? Y yo decía, Jesús, gritaba yo. Y me mostró momentos, hermanos y hermanas, de que mi vida estuvo en peligro. Sé que mi vida estaba en peligro muchas veces, pero en un momento que yo ni me daba cuenta que en ese momento mi vida estaba en peligro.
Y el Señor me salvó. Y Él me mostró esos momentos, los momentos que yo sabía que estaba en peligro y los momentos que yo no sabía que estaba en peligro. Y Él me preguntaba, ¿quién te salvó? Y yo gritaba, Jesús. O sea, toda mi vida el Señor me protegió. Amén. Entonces, ¿qué más ahora que estoy caminando en su reino? ¿Ok? El Señor no permitió que me sucediera antes que viniera al reino me sucediera algo. ¿Qué más ahora? Tengo que caminar con esa confianza de que Él es mi protección, de que Él es mi todo, y que Él fue el que me salvó literalmente, físicamente, espiritualmente. Tengo que vivir para Él. Tengo que ceder mi voluntad a su voluntad. Tengo que morir a mí mismo. Tengo que rendirme a Él, como dice la canción. Porque Él me salvó física, espiritual. Me dio vida eterna. Amén. Es la gratitud que tenemos hacia Él. Vivir para Él. Está escrito en la voluntad del Padre. Tu voluntad sea hecha. No mi voluntad, que tu voluntad sea hecha. ¿Okay? Es para todos nosotros los creyentes. Estamos aquí en la tierra para vivir por nuestro Señor y para nuestro Señor. Amén. Aleluya. Esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Que hagamos su voluntad, que vivamos para Él. Que este libre albedrío que nos dio, lo cedamos a Él, lo sometamos a Él, a su voluntad, lo rindamos a su voluntad, hermanos y hermanas. Amén. Oh, gloria a Dios. Que permitamos que el Señor se glorifique en nuestra vida. Aleluya. Gloria al Señor. Jesucristo es el Señor. Amén. Para la gloria de Dios Padre. Que mi Dios me los bendiga. Que su gracia se multiplique en cada uno de ustedes y que vivan para la voluntad de Él. Amén.